Hola, buenas. Bienvenidas a la cápsula número 3. Esta cápsula se va a tratar de los almácigos y los cuidados que tenemos que tener con ellos en orden para poder trasplantarlos en nuestra huerta. Entonces, partimos con una pregunta general. ¿Qué es un almácigo? Bueno, los almácigos son estructuras, espacios o lugares que soportan el crecimiento de plantas jóvenes que posteriormente serán trasplantadas, se siembran en altas densidades. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa trasplantar? El trasplante es el proceso por el cual nosotros movemos una planta de su almácigo, de esta estructura en la que crece, en la que germina, y esta será trasplantada a un macetero, una estructura más grande o directamente en el suelo, que es lo que usualmente se hace. Entonces, esa sería la descripción y se siembra en altas densidades. En esta foto, la foto de la izquierda, esta es una almaciguera de un plástico y se siembra en altas densidades. Eso quiere decir que las plantas están muy juntas. Lo bueno de esta estructura es que los sustratos o la tierra que está en cada de estos espacios de esta almaciguera están separados, entonces las plantas no están compitiendo por nutrientes o por agua, compiten por luz, por los espacios, pero ese sería el tema de la almaciguera. Los almácigos se componen de tres estructuras principales, que es la estructura de soporte, el sustrato y la especie en particular que estemos cultivando. Entonces, la estructura de soporte sería, por ejemplo, ese plástico que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, ya vimos qué es una almaciguera, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué deberíamos hacer almácigos? Los almácigos es importante notar que no son necesarios en toda la huerta, no son necesarios, pero sí presentan muchas ventajas hacer almácigos. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas? Primero se pueden controlar temperaturas, o sea, se pueden controlar factores importantes variables, como por ejemplo lo es la temperatura y la humedad relativa que reciben estas plantas. Entonces, en el caso de los almácigos, nosotros podemos en el fondo controlar dónde van a estar posicionados estos almácigos. Cuando yo la pongo en el suelo, cuando nosotros la ponemos en el suelo, no podemos modificar esas variables, porque las ponemos en el suelo y estamos expuestos a, por ejemplo, si hay heladas, temperaturas muy bajas, en donde las plantas se pueden enfermar, se pueden morir. En cambio, con almácigo nosotros podemos controlar dónde van a estar posicionadas y cómo van a estar protegidas. Entonces, por eso, a eso me refiero cuando digo que se pueden controlar variables como la temperatura y la humedad. También los almácigos permiten o facilitan cultivar fuera de época, sobre todo si van a ser trasplantados para invernaderos. Entonces, es una de las ventajas que tiene el uso de almácigo. Permite también adelantar la siembra, si es que lo estamos sembrando. Esto, eh, un factor importante es que esto de cultivar fuera de época y adelantar siembra es solamente si está asociado a trasplante en invernadero. Si es trasplante a suelo directo, estas dos ventajas no estarían. Es solamente en el caso de tener invernadero. También es importante porque es más, uno cuando hace almácigo ahorra tiempo, facilita manejos y también es más eficiente con el uso del agua, porque ocupamos menos agua al utilizar estos almácigos porque están en posiciones en las que el agua que requieren, el espacio, el sustrato y las plantas es muy pequeño comparado a lo que uno estaría ocupando si lo siembra directamente en el suelo y si estamos regando con sistemas gravitacionales, como lo sería el caso de los riegos por surco. También provee una mayor seguridad fitosanitaria y de posibles plagas. Esto también va de la mano con lo que comentaba sobre las variables de temperatura y humedad relativa, como nosotros podemos elegir dónde van a estar ubicados los almácigos, podemos tener mayor cuidado de las enfermedades que puedan llegar a tener y protegerlas de posibles insectos que pueden alimentarse de ella o de comerse la raíz. Entonces, es una gran ventaja y probablemente una de las mejores ventajas que se tienen con la producción de almácigo es la mejor selección de cada planta que nosotros vamos a producir. Porque cuando nosotros sembramos directamente en el suelo, esa planta que va a estar en el suelo al final va a ser la planta definitiva con la cual nosotros vamos a cosechar
el producto. Pero en el caso de los almácigos, como tenemos tantos plantines por el cual elegir, nosotros tenemos esa capacidad, ese poder de decidir qué planta va a ser trasplantada al suelo. Entonces, en el fondo elegimos la planta que se ve mejor eh, adaptada a las condiciones o a las posibles condiciones que puedan estar en el suelo. Esa sería la importancia de la almaciguera. Entonces, vamos a volver a los compuestos de la almaciguera, que como se acuerdan, esta estructura serían la especie y el sustrato. Entonces, primero vamos a ver la estructura de soporte. Entonces, esta estructura puede ser de varios materiales, muchísimo. Aquí yo puse ejemplos: Plumavit, el polietileno negro, este plástico negro que se ve en muchas partes, el cartón, las cajas de yogur recicladas, las cáscaras de huevo, el cartón del huevo también puede servirnos como almaciguera. Tengo una foto ahí para que se hagan una idea. El sustrato, pueden ser también variantes, ahí puse también ejemplos: turba, mezclas con humus, estiércol, tierra de hoja. Y especies, van a ser todas las especies que nosotros decidamos trasplantar. Entonces pueden ser especies de estación fría o estación cálida, dependiendo en qué época estén. Entonces las estructuras de soporte, las que principalmente se ocupan a nivel comercial, son Plumavit y polietileno negro, y la mayoría es polietileno negro. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando no tenemos esta estructura de soporte? Entonces, en este caso tenemos cajas de yogur, aquí están las cáscaras de huevo que les mencioné antes, se puede ocupar el cartón también. Aquí también, acá en la figura de abajo se ven recipientes de yogur con el sustrato dentro de ellos. Las cáscaras de huevo, esto quiero especificarlo bien, sirve como la almaciguera para tener la planta dentro de ella, pero muchas personas lo que hacen es trasplantar el huevo y siembran el huevo con la planta directamente en el suelo. Eso no se los recomiendo, sino que lo que les recomiendo hacer es romper la cáscara de huevo y la planta sembrarla directamente en el suelo, sin la cáscara de huevo. La cáscara de huevo la pueden utilizar, luego la pueden moler y la pueden ocupar de abono, pero no siembren la cáscara de huevo directamente sobre el suelo, porque impide el crecimiento de las raíces de las plantas, y lo más probable que pueda terminar sucediendo es que se pueda terminar pudriendo la parte de abajo del huevo, y con eso también se pudren las raíces, llega más proliferación de ataque de hongos. Entonces no les recomiendo sembrar directamente el huevo desde donde viene, pero sí pueden ocupar las cáscaras de huevo que se rompen, trasplantar el plantín con el sustrato que está asociado a él, pero las cáscaras de huevo no ponerla directamente en el suelo, sino que romper esa cáscara, tener el plantín, sembrarlo directamente. Esas cáscaras se pueden ocupar de abono posterior. Entonces, el sustrato, también al igual que las estructuras de soporte, son muy variados, tanto de materiales orgánicos como inorgánicos. Y las principales funciones del sustrato es proporcionar anclaje, o sea, en el fondo una estructura de soporte para las raíces, el almacenamiento de agua, de oxígeno y de nutrientes. Esas son las funciones principales que tienen los sustratos en las almacigueras. El sustrato en el fondo es el suelo, pero en un recipiente. Eso es sustrato, ¿no? Y estos están compuestos de muchas distintos tipos de sustrato. Entonces tenemos turba. Turba es el principalmente utilizado. La turba tiene muchas ventajas para utilizarla. Es un producto orgánico, viene de las turberas, desde ahí se extrae. Tiene una muy buena retención de agua, de oxigenación, tiene una buena capacidad de intercambio catiónico, que es básicamente la capacidad que tienen los suelos de retener nutrientes, que en este caso son cationes, pero son nutrientes en el fondo. Y las turbas son súper buenas para eso. Entonces las turbas es un sustrato muy equilibrado, tiene una buena retención de agua, que es lo que queremos en almácigo. El gran problema de la turba es el impacto ambiental que tiene al extraerla. Esta se demora en degradar alrededor o sea, en regenerarse. La cantidad de turba que nosotros extraemos del medio ambiente se demora alrededor de
10.000, 20.000 años. Entonces, el gran problema de comprar turba es que estamos, en el fondo, eliminando esa capacidad natural que tienen los sistemas de turberas, que son súper importantes para el resguardo hídrico de la zona sur de Chile. Entonces, es un tema importante. Eso no le quita las propiedades buenas que tienen los almácigos, solamente que tiene ese impacto ambiental que creo yo que es importante considerar si es que las vamos a ocupar en la huerta. El otro tipo de sustrato es la fibra de coco. La fibra de coco es un producto que viene a partir de, es un producto secundario que viene a partir de la producción de coco. Al final es la fibra de esta, se extrae y se produce en formato de sustrato. La fibra de coco es bien parecida a la turba. El problema de la fibra de coco es que en general no está muy estandarizada la línea. Como en la fibra de coco depende de mucho la calidad de la fibra de coco dependiendo de dónde uno la compre. Entonces hay fibras de coco que tienen muy buena retención de agua y hay otras fibras de coco que no tienen muy buena retención. Y eso es lo que queremos, sobre todo si es que estamos regando con poca agua. Entonces la fibra de coco es un buen sustrato orgánico, de origen orgánico, pero tiene esa desventaja, que a veces no sale muy bueno, la calidad no está estandarizada, que se le dice. Otros tipos de sustratos, perlita, vermiculita, son sustratos inorgánicos, y esto aportan oxigenación. Entonces, la turba usualmente se mezcla con perlita o vermiculita con esa función. Entonces, usualmente se mezcla turba más perlita o turba más vermiculita, y dícese lo mismo para fibra de coco. Entonces hay que tomar una decisión. ¿Qué tipo de sustrato sería el mejor para mi almácigo en particular? Con los que les dije anterior, pero también existen otros tipos de sustrato que no mencioné en la diapositiva. Existen los sustratos de tipo tierra de hojas, es un sustrato que se ocupa la tierra en el mismo campo, también se ocupa mezclado con otras cosas. Compost también se puede ocupar, humus también puede ser parte de un sustrato ecológico. También pueden ser arena, la arena también se ocupa mucho. Entonces, dado todos estos ejemplos, ¿qué tipo de sustrato podría ser mejor para mi almácigo? Y la respuesta, como muchas respuestas de las preguntas, es depende, porque el tema es complicado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un sustrato? Que primero tenés que pensar qué es lo que tiene que tener un sustrato bueno para nosotros poder elegirlo. Entonces, primero tiene que tener una buena capacidad para almacenar estos nutrientes, el agua, el oxígeno, eso es muy importante. En lo posible que esté libre de plagas y enfermedades. Pero lo más importante y lo que quiero recalcar más, y por eso está subrayado, es que tiene que ser económico y tiene que estar disponible. Porque de nada nos sirve hablar de las maravillas de, por ejemplo, la fibra de coco, pero que no esté disponible en el lugar en el que ustedes estén trabajando. Entonces, si no está el acceso a la fibra de coco o a cualquier sustrato que ustedes quieran ocupar, entonces nos sirve mucho hablar de él, porque como no se puede obtener, entonces tiene que estar disponible. Es algo quizá un poco lógico, pero es muy importante a la hora de pensar qué sustrato voy a ocupar. Entonces, una buena alternativa cuando no tenemos mucha disponibilidad de sustrato es mezclar. Entonces, aquí les doy ejemplos de mezclas, pero no son todos. Hay muchas formas de mezclar sustratos. Por ejemplo, aquí le mencioné turba perlita, turba vermiculita, puede ser arena más humus, más compost, puede ser compost y arena, puede ser turba, fibra de coco y perlita. Hay muchas mezclas de las que se pueden hacer. Estos números que significa 1 es a 1, 1 es a 1, 1 es a 2, es la proporción. Entonces, turba perlita es 1 es a 1. Eso quiere decir que si yo ocupo un tarro de yogur reciclado, que esté limpio, y voy a ocupar este sustrato, turba y perlita, yo voy a ocupar la mitad del tarro con turba y la otra mitad del tarro con perlita. Entonces eso significa 1 es a 1. Lo mismo para arena, humus, compost. Entonces van a ser una parte de arena, 2 partes humus y 1 parte compost. Y lo mismo para compost arena. Entonces 3/4 del pote de yogur sería
compost y un cuarto sería arena. La arena es un sustrato bien interesante. La arena lo que tiene es que tiene una muy baja retención de humedad. Entonces, la humedad que el riego que nosotros le ponemos a la arena, se cae completamente, se cae muy rápido, y eso no es algo que realmente queremos en almácigos o en plantines, no es algo que queremos, sino que queremos que se retenga humedad la mayor cantidad de tiempo posible sin que genere problemas. Pero ¿por qué se ocupa tanto la arena? Porque la arena es de fácil disponibilidad, es barata. Entonces, se puede conseguir arena a muy buen precio, de muy fácil accesibilidad, y mezclada, y es por eso que la mezclamos con compost y con humus. Siempre se mezclan con materias orgánicas porque las materias orgánicas tienen buena retención de humedad. Entonces se mezcla con compost, humus, y eso compensa la baja retención que tiene la arena. Lo mismo sería, el caso contrario sería, por ejemplo, para las arcillas. La arcilla es todo lo contrario de la arena, tiene una muy buena capacidad de retención de humedad. Entonces, es por eso que las arenas siempre se mezclan con compost, y también, como lo ven, el compost está en 3 partes. Es porque se tiene que compensar esta muy baja capacidad que tiene la arena de retener humedad. Acá a la derecha puse retención de cationes, en el fondo es retención de nutrientes. Y a la derecha sale sustrato. Y aquí vemos que la turba es uno de los principales, lidera en el fondo este grupo de retención de nutrientes, seguido por la fibra de coco, el acerrín, el compost, pero si se fijan bien, todos estos sustratos son sustratos orgánicos. Los sustratos orgánicos tienen muy buena capacidad de retención de nutrientes. Entonces, la turba, la fibra de coco, el acerrín y el compost, todos tienen esa particularidad que comparten. Entonces, entonces tenemos estas mezclas de sustrato, pero ¿cómo cuidamos el alma siguera? ¿Cómo hacemos que sembramos el alma siguera y no se nos muera en el proceso o que no les pase nada? Entonces, tenemos que entender que los plantines, cuando son pequeños, son extra sensibles a los cambios de temperatura, a la falta de agua, falta de nutrientes. Es igual que un animal pequeño, hay que cuidarlo muchísimo. Entonces, tenemos que preocuparnos mucho de eso. Entonces, ¿cómo nos preocupamos? ¿Cuáles son como los tips principales? Primero, es protegerlos del sol directo. Lo ideal sería que le llegara luz al almácigo, pero no de manera directa. Entonces, que haya un panel protegiendo. Una ventana puede ser, o si tienen invernadero, también pueden dejarlo dentro de los invernaderos, los almácigos, y que le llegue el sol, pero no de manera directa. El otro tema es mantener húmedo. Eso pasa mucho, que se seca el sustrato. Eso no tiene que pasar, sino que se tiene que mantener húmedo para que la planta pueda crecer uniformemente, pero no pasarse con el agua tampoco. Los excesos producen pudriciones, mayor proliferación de hongo y de bacterias, entonces no queremos que pase algo así. Entonces es por eso que mantenemos húmedo, pero tampoco nos pasamos con el agua, sino que es lo suficiente para que el sustrato se mantenga húmedo. ¿Y cómo se puede ver eso? Se puede tocar con el dedo el sustrato y ver si está mojado. Eso es una manera de verlo. Ojalá que se profundice un poco, que no sea superficial, sino que profundizar el dedo en el sustrato, y si es que alrededor de 3 centímetros de profundidad está húmedo, entonces no habría problema, habría que continuar. Estaría bien húmedo el sustrato. Entonces, otro problema que tiende a pasar es que las plantines, cuando están recién creciendo, son muy sensibles a las acciones mecánicas de riego. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los rociadores son los ideales por spray, pero una forma de hacer eso de manera casera es ocupar una botella de plástico con una tapa de plástico, y la tapita hacerle 3 hoyos. Entonces se le hace 3 hoyos puede ser con una tijera, por la parte de atrás, que es más fácil de romper desde ahí. Se le hacen 3 hoyitos, y desde ahí uno presiona y salen 3 chorritos. Esa es una buena manera de tener un rociador casero y que se mantenga con humedad, que es tan importante en los plantines, pero que no haya un daño mecánico, en el fondo, que el plantín no se dé vuelta, no se tire para abajo por la acción mecánica que tiene el hecho de tirar agua.
Y lo otro es la temperatura. La temperatura es muy importante tener que sea lo suficientemente alta para que germine y para que se desarrolle bien. Y es por esto que tenemos que tener en cuenta las condiciones que requieren las semillas para germinar. Esto es muy, muy importante. Las semillas requieren un conjunto de criterios para poder germinar. Entonces, una de las cosas principales es la luz. Tienen que llegarle luz, ojalá no de manera directa, pero tiene que llegarle luz. Y la luz está acoplada con la temperatura. La temperatura tiene que ser lo suficientemente alta para que la semilla pueda germinar, para que empiece este proceso fisiológico que es la germinación. Tiene que estar envuelta en humedad. Entonces, por eso es que es tan importante mantener la humedad, porque si no la semilla no va a germinar. Entonces sería luz, temperatura, mantener bien la humedad. El otro son los procesos internos que tiene que tener la planta, que son los nutrientes que tiene la planta para poder germinar. Entonces, tiene que ser una semilla que sea de buena calidad o que no haya pasado tanto tiempo desde su recolección para que tenga un porcentaje de germinación aún más alto. Entonces, una manera de asegurarlo es obtener semilla directamente de las cosechas recientes, y así tenemos semillas que nos aseguramos que tienen, se le llama porcentaje de germinación, en el fondo es la probabilidad que la semilla germine o no, porque tiene una mayor cantidad de reservas suficientes para que germine. Esos son los estímulos internos de la semilla. Los estímulos externos sería esta temperatura, la luz, la humedad, todos esos procesos. Entonces aquí son ejemplos también de maneras no complicadas de poder asegurarse que las plantas puedan desarrollarse de manera correcta. Entonces, por ejemplo, acá en la foto de la izquierda está la planta encerrada como en un mini invernadero que lo protege que lo protege de ataques de insectos, permite a la planta que respire bien, permite que tenga suficiente temperatura para que se desarrolle bien. Esa es una manera de reutilizar botellas plásticas. A la derecha también tienen un bidón que tiene también una especie de invernadero dentro de la planta, y tiene los almácigos dentro, y cuando los ocupe los saca y los trasplanta en el suelo. Entonces, ya sabemos los principales manejos, sabemos lo que es un almácigo, los sustratos, la estructura de soporte. Ahora, ¿cuándo se realiza? Entonces, estas son las fechas de almácigo. Entonces, teóricamente los almácigos pueden ser realizados cuando uno quiere, en cualquier momento del año, pero esto asumiendo que se tenga una estructura que pueda soportar su crecimiento posterior al almácigo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sembrar tomates y quisiera, como les contaba antes, quisiera adelantar la siembra de tomate, tiene que ser si es que vamos a tener un invernadero, porque si no, no va a alcanzar las temperaturas que requiere la planta para poder desarrollar sus procesos de floración, de crecimiento, de producción de frutos correctamente. Pero si nosotros estamos haciendo almácigo y vamos a sembrarlo no en invernadero, pero en su época normal, o sea, usualmente la siembra se hace en agosto, en septiembre, octubre, no habría problema con eso. Es solamente si es que nosotros estamos hablando de hacer almácigos, pero antes. Claro que se puede. Y esa es una de las ventajas de los almácigos, que como podemos controlar las temperaturas, podemos adelantar siempre. Esa es una de las ventajas. En el fondo se pueden tener los tomates antes que lo que usualmente se tendría en los tomates. Entonces, este no es el caso de que no tener un invernadero. La fecha va a depender básicamente de si nuestro cultivo es de estación fría o estación cálida. Entonces, los de estación fría usualmente se siembran en otoño-invierno, y la de estación cálida es a principio de primavera, en plena primavera, y algunos a principio de verano. Entonces, ese sería el criterio para elegir cuándo hacer los almacenes. En el fondo sigue el mismo criterio de las siembras, solo que tienen en consideración el aspecto de adelantar las siembras en el caso de tener un invernadero. Entonces este es un pequeño compilado de fotos que hicimos con un recipiente de yogur. Entonces nosotros juntamos, mezclamos y humedecimos sustrato. Este sustrato está compuesto de tierra normal y está mezclado también con
tierra de hojas y de humus. Entonces esa es la mezcla de este sustrato en particular, está 1 a 1. Y lo que hicimos fue mezclarlo, lo juntamos, lo humedecimos, sembramos la semilla. En este caso decidimos sembrar una planta de las crucíferas, que como se acuerdan es de la familia de las coles, el brócoli, la coliflor. Esta semilla es cale, que también es parte de esa familia. Y volvimos a regar la parte de adelante, cuidando que no sea un exceso, sino que se mantuviese húmedo. Y ese sería ese proceso de realizar el almacén. Ahora lo que faltaría sería cuidarla, que tenga las temperaturas suficientes, no exponer la temperatura muy fría, esperar hasta que la planta germine y posteriormente trasplantarla. Pero eso es una buena pregunta, como ¿cuándo nosotros decidimos trasplantar ese plantín? Entonces el momento de trasplante es súper importante y depende de cada especie, ¿sí? Depende de cada especie, pero en general esta es cuando alcance de 4 a 6 hojas verdaderas, es el momento del trasplante. Otro criterio para determinarlo es cuando las hojas verdaderas se tocan entre plantines. Entonces, vamos a ver el primer criterio, cuando alcancen 4 a 6 hojas. Entonces, primero tenemos que entender qué significan hojas verdaderas. Estas no son hojas verdaderas, es lo que se le llaman hojas falsas o cotiledones. Son las primeras hojas que se ven en las plantas. Y una característica importante de las crucíferas o las brásicas es que sus cotiledones parecen corazones. Entonces, si se fijan bien, la forma de estas hojas parecen corazones y una forma de reconocer que estamos sembrando alguna de las familias de las coles, como el rábano, el cale, los que les mencioné antes. Entonces nosotros lo que queremos esperar es que estas hojas, que son 2 por ahora, tenga 4 o 6, 5. Ahí es cuando nosotros decidimos el momento de trasplante. Y es como, ya, es hora, la planta está lo suficientemente grande para poder ser trasplantada. ¿Por qué se espera hasta este punto? Es porque la planta requiere una capacidad de soportar el estrés que se genera cuando nosotros la trasplantamos. Cuando nosotros la trasplantamos, hay muchas raíces que se cortan, que se dañan, y por eso creo que tiene que estar lo suficientemente grande para soportar ese estrés. Y eso usualmente es de 4 a 6 hojas verdaderas. Pero otro criterio, si es que no le acomoda esa, es determinar el momento de trasplante basado en cuándo se tocan las hojas verdaderas. Entonces, en esta imagen tenemos una almacillera de poliestireno negro, y aquí tenemos hojas verdaderas de plantines de tomate. Entonces, lo que nosotros esperaríamos es que esas hojas que están señaladas como hojas verdaderas, cuando se toquen, es el momento de trasplante. Hay especificaciones por cada especie, por ejemplo, en tomates también se ve el criterio de cuando las plantines alcancen 10 centímetros de altura, es cuando son trasplantados. Así que esa es otra manera de verlo en el caso del tomate, o en el caso de otras plantas también. Entonces, los quería dejar con una actividad práctica virtual, obviamente esto es voluntario, de compartir fotos en el grupo de WhatsApp de Madre Tierra Germinando, de los almácigos que estén elaborando ahora mismo, o que estén empezando, o que ya estén listos, para poder todos ver y compartir qué están sembrando ahora mismo y dónde las van a trasplantar, los cuidados que se tienen, y así que todos podamos aprender del uno y del otro, que creo que es lo más importante de estos talleres, aprender del uno y del otro. Entonces, esa sería la cápsula de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, que la próxima clase la va a hacer Luna de Nutrición. Nos vemos.